Radio Virgen del Pinar con Javier Chavarría. Feliz Pascua y bienvenidos a Radio Virgen del Pinar, el podcast que te acerca a Cañaveras y lucha contra la despoblación desde la información. Yo soy Javier Chavarría y estamos ya a último domingo del mes de abril. Ha sido un mes intenso, marcado por la Semana Santa, que ha llenado nuestro pueblo de foráneos como yo que hemos ido allí a pasar estos días. Además también es un programa muy especial porque con este programa damos el pistoletazo de salida a la promoción de la romería y a que contaros un poquito más sobre esto que se lleva preparando tanto tiempo. Este año vuelve ya por fin una romería normal, como las que hacíamos antes de la pandemia. Pero bueno, no me quiero adelantar. En la entrevista tendremos a Jesús Pérez Fuentes, pregonero de la romería, que tendremos el 28 y 29 de mayo. Y además de esto, todo lo habitual, tenemos muchísimas cosas. ¡Comenzamos! Las noticias de tu pueblo. Semana Santa en Cañaveras. El pasado domingo 10 de abril comenzó en nuestro pueblo la celebración de la Semana Santa, con la habitual bendición de los ramos y la misa dominical, que recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén. Ya el jueves 14, Jueves Santo, se realizaron los oficios y a continuación se realizó la procesión con la talla del Nazareno y la Virgen Dolorosa, que nos recuerda el camino a la cruz de Jesús. Ese mismo día por la noche se realizó la Hora Santa, formando parte de la veneración del monumento. Al día siguiente, Viernes Santo, tuvo lugar por la mañana la celebración de un Vía Crucis y por la tarde los oficios y a continuación de estos la procesión que rememora el Santo Entierro de Cristo, que contó con la talla del féretro de Jesús y la misma Virgen que el día anterior. Ya el domingo de Resurrección se realizó la misa dominical, realizándose antes de esta la habitual procesión que recrea el encuentro entre la Virgen y Jesús resucitado. Vía Crucis en la ermita. El pasado sábado 9 se realizó a las 6 de la tarde un Vía Crucis por las inmediaciones de la ermita, que contó con la presencia de la Delegación Diocesana de Cuenca de Manos Unidas. Por este motivo se realizó el pegado del cartel de la campaña de este año de Manos Unidas. Ese mismo día, a las 8 de la tarde, tuvo lugar en la Casa Hermandad una Junta General Extraordinaria para informar sobre el estado de la obra de las cubiertas de la Casa del Santero. Comienzan a sonar los tambores de la romería. Así es, Miguel. Fuentes de la Hermandad nos han confirmado que ya se están ultimando los últimos detalles de la romería de este año, que tendrá lugar en la ermita los próximos 28 y 29 de mayo. Para la romería ya se están comenzando a recibir los productos de la tienda de recuerdos, se están haciendo trabajos sobre las puertas exteriores de la ermita, además de trabajos de limpieza del pinar y la ermita. Todo parece confirmar que viviremos una romería como las previas a la pandemia, por lo menos en cuanto a actos programados. Las noticias de tu comarca. La mayoría de los residentes en Alcarria Conquense podrán deducirse el 25% de la cuota autonómica del IRPF en su declaración de la renta. Los contribuyentes con residencia habitual y estancia efectiva en los municipios de la Alcarria Conquense tendrán por primera vez desgravaciones fiscales en la actual campaña de la renta, según la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación de Castilla-La Mancha aprobadas por el Gobierno autonómico. Según la zonificación de zonas rurales establecidas por el Ejecutivo, casi todas las localidades de la Alcarria están en áreas de extrema despoblación, y dado que tienen menos de 2.000 habitantes podrán deducirse hasta el 25% de la cuota autonómica del IRPF. Solo Barajas de Melo, Leganiel y Saceda Trasierra han sido incluidas en zonas de intensa despoblación, por lo que este porcentaje se reducirá al 20%. Asimismo, todos ellos podrán deducirse la cuota íntegra autonómica del 15% de las cantidades que hayan destinado a la adquisición o rehabilitación de una vivienda en cualquier pueblo de la comarca, siempre que este sea su residencia habitual y la operación se haya realizado a partir del 1 de enero de 2021. En caso de traslado por motivos laborales, a uno de estos municipios podrán deducirse hasta 500 euros en el periodo impositivo, en el que se produzca el cambio de residencia, así como en el siguiente, por los gastos ocasionados para esta mudanza. Para consolidar este derecho se deberá permanecer en la nueva vivienda habitual durante el año que se produzca el traslado y los 3 siguientes. Todos estos incentivos para nuestra comarca forman parte del Plan contra la Despoblación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se anunció durante este año. Agenda. Este mes en agenda tengo que recordaros que el próximo sábado 30 de abril, es decir, el sábado que viene, La hermandad celebra dos eventos. El primero, a las 10:30 en la ermita, será una sabatina extraordinaria por motivo del bienio conmemorativo. Es decir,
el rezo de un rosario y una salve. Y después, a las 11, ese mismo día, desde el pueblo se saldrá hacia Cuenca para realizar una excursión al santuario de la Virgen de las Angustias. Lo otro que os tengo que comentar en agenda son las primeras miguillas, los primeros detalles del programa de esta romería que se desvelará a lo largo del mes. Pero antes de eso tengo que deciros que si queréis conocer el programa completo, conocer el vídeo promocional, el cartel promocional, o sea, todo sobre esta romería, tenéis que estar durante todo el mes muy atentos a nuestras redes sociales. Y os recomiendo que el próximo domingo, día 1 de mayo, Día de la Madre, además, estéis muy pendientes de las redes sociales de la hermandad para informaros de algo. Entonces, por así deciros, de la romería os voy a dar como algunas pinceladas al programa. Tanto el jueves como el viernes a las 7 de la tarde, jueves 26 y viernes 27, se realizará el primer día y el segundo día del triduo a Nuestra Señora del Pinar en la iglesia de San Martín, obispo de Tours. Ya el sábado 28, es decir, ya propiamente en la romería, se realizará el pregón inaugural, también la comida popular de los romeros, habrá un bingo a favor de Manos Unidas, también tendremos una chocolatada ese mismo día. Y al día siguiente os puedo adelantar que a la 1 en la ermita habrá misa y a continuación de la misa habrá procesión. Que esto es como la novedad es la primera procesión que se hace después del COVID, exceptuando bajadas y subidas de la Virgen. O sea, como veis, se nos aventura una romería con un pintón, así que yo no me la perdería por nada del mundo. Vamos a continuar con el programa y ya en ascuas esperando la entrevista de Jesús Pérez Fuentes, pregonero de la romería, que tendremos en este programa. Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier Chavarría. Una mirada al pasado. Hoy, en Una mirada al pasado, continuamos viendo a mujeres ilustres de la historia de nuestro pueblo que comenzamos a ver durante el programa pasado con motivo de el mes de marzo, mes de la igualdad de género entre los dos. O sea que, Gloria, te paso el testigo a que nos descubras la historia de nuevas pioneras y mujeres que abrieron camino en nuestro pueblo. Saludos, Javier, y a todos los oyentes de Radio Virgen del Pinar. Continuamos en el programa de hoy con nuestro tema sobre mujeres de Cañaveras. Y comenzamos con María Concepción Blanco Serrano. Conchi, o Conchita, como todos la conocemos, nació en Cañaveras. Sus padres fueron Bautista Blanco Serrano y María Teresa Serrano Carreño. Conchita comenzó a colaborar con la hermandad desde muy niña, pues su padre era miembro de la junta directiva. Toda su vida ha estado y está vinculada a la hermandad y a la Virgen del Pinar. Conchi y su hermana Antonia se encargaban de la venta de los recuerdos de la Virgen. Puso un gran empeño en la obra de las fachadas de la ermita, logrando un resultado muy positivo. También se comprometió mucho en la tarea de la restauración de la Virgen tras el incendio que se produjo en el año 1990. A partir de estas actividades va colaborando cada vez más con la Junta Directiva de la Hermandad y en el año 2016 fue la primera mujer elegida secretaria de la Junta Directiva. Desde este puesto se encargaba de muchas funciones. Gestionaba las altas y bajas de los hermanos, ayudaba al tesorero con las cuentas de la hermandad, realizaba las convocatorias y actas de la hermandad, trámites administrativos, etcétera, etcétera. También hay que destacar la gran ayuda que prestó a José Andrés Blanco y a Miguel Chavarría para la exposición Historia de Nuestra Señora del Pinar, que se inauguró en la fiesta de la Alcarria del año 2011. Gracias a su apoyo se pudo poner en marcha la página web de la hermandad. En el año 2017 es nombrada presidenta de la hermandad. Desde ese momento, la hermandad ha evolucionado mucho y se ha adaptado a las circunstancias de la vida actual. Conchi ha formado un equipo muy capacitado con una gran unión entre sus miembros. Se han conseguido muchos logros, entre ellos sanear las cuentas de la hermandad, impulsar la celebración de la romería, fundar Radio Virgen del Pinar, restaurar la alfombra del siglo XVIII de la hermandad, adquirir un local para la sede de la hermandad en Cañaveras, la celebración del bienio conmemorativo, etcétera, etcétera. Es la primera mujer presidenta de la Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora del Pinar en sus 175 años de historia, que precisamente se cumplen este año 2022,
ya que los estatutos se firmaron en Cañaveras el 24 de abril de 1847 y quedaron aprobados en Cuenca los días 10 y 11 de junio de ese año. Ahora hablaremos de las santeras de la ermita de Nuestra Señora del Pinar. Las santeras vivían en la ermita con sus maridos y sus hijos, y junto a sus maridos se ocupaban de múltiples tareas. Cuidaban la ermita y todas las dependencias, la iglesia y la casa del santero. Mantenían el monte limpio, cogían toda la leña necesaria para la familia, abrían la ermita todos los domingos, preparaban todo lo necesario para el día de la fiesta, limpiaban el aljibe y recogían el agua, encendían y cuidaban la lámpara de la Virgen, encendían y apagaban las velas, preparaban el incensario para las misas solemnes, avisaban a los miembros de la Junta para asistir a las reuniones, acompañaban a la Junta a recoger las cuotas y limosnas de todo el año. El santero sembraba y la santera le ayudaba a segar. También ayudaban a cuidar el rebaño de ovejas. La santera salía a pedir con la capilla pequeña de la Virgen, los días grandes de fiesta. Los vecinos daban limosna a la Virgen y a los santeros. Los santeros facilitaban la vivienda de arriba a cualquier vecino que la necesitase para una celebración. Y ya, para finalizar este capítulo sobre las mujeres de Cañaveras, citaremos a las camareras de la Virgen del Pinar. La misión de las camareras es cuidar, respetar y arreglar todo lo referente a la imagen de la Virgen y al altar mayor. Las camareras visten a la Virgen en las grandes ocasiones, romería, procesión, fiestas. En esos acontecimientos la imagen luce con todo su esplendor, llevando sus grandes mantos y sus alhajas. Es obligación de las camareras que la imagen se conserve, teniendo cuidado que no se deteriore ni sufra cuando procesiona. También es obligatorio la conservación, el cuidado y el arreglo de la imagen, sus mantos, enseres y alhajas, recogiendo y guardando todo hasta la siguiente vez. Las camareras de la Virgen del Pinar son mujeres de una gran devoción a la Virgen, mujeres de Cañaveras que han dedicado muchos años de su vida al cuidado de la imagen, con el respeto y la devoción más grande que sale del corazón. Las camareras visten a la Virgen en el camarín y luego se ponen andas. Deciden qué manto ponen a la Virgen. El manto bueno lo lleva el sábado que se canta la salve. Se le pone por la mañana o a mediodía y es el que va a llevar el día de la fiesta. A las camareras les queda mucha tranquilidad el domingo de la fiesta cuando ya acaba todo, porque la Virgen ya está en su casa. Además de vestir a la Virgen y al niño en los días señalados, las camareras asisten a las reuniones de la hermandad. Viajaban a Madrid a comprar lo que necesitaba la Virgen en un comercio que se llama Santa Rufina, y digo se llama porque todavía existe. La Junta tenía que dar la autorización y pagar lo que se compraba. Mi agradecimiento y admiración a las mujeres que son o han sido camareras de la Virgen del Pinar por la valiosa información que me han facilitado, parte de la cual acabo de contar, y por el extraordinario trabajo que realizan. Y para concluir, cuando Nuria fue elegida camarera de la Virgen, su madre, Amparo Espada Pérez, le dijo que era una responsabilidad muy grande y que tenía que llevar el puesto con gran devoción, y remató con una frase hermosísima: ser camarera de la Virgen del Pinar es lo más grande para una mujer de Cañaveras. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Gloria, por traernos la historia de estas mujeres que además han estado muy vinculadas a la Hermandad de Nuestra Señora del Pinar. Muchísimas gracias, Gloria. Continuamos con el resto de secciones. Este mes en esta sección del bienio, que si os acordáis Bienio ya habíamos hecho en verano, pero de que Nuestra se perdió Señora durante el año del porque Pinar. no hubo actividades del bienio, pues ya las retomamos porque se nos vienen por delante unos meses llenos de actividades. Y es que ya en este mes de abril el bienio ha vuelto a arrancar con grandes actividades, y una de ellas ha sido la inauguración en Carrascosa del Campo de la exposición Historia de una devoción centenaria, que desde mi punto de vista se ha llegado a alcanzar un resultado excelente.
Así que para conocer un poquito más sobre la inauguración y sobre la exposición y sobre todo esto tenemos con nosotros a Miguel Chavarría, que es el secretario de la Hermandad, además de coordinador del bienio. Miguel, bienvenido, cuéntanos un poquito sobre esta exposición y sobre su inauguración en Carrascosa del Campo. La exposición cuenta con 12 paneles. Los primeros de ellos se centran en contar cronológicamente la historia de nuestra devoción, en definitiva, abarcando desde la aparición de la Virgen hasta los últimos actos o actividades de inicios del siglo XXI. Tras esto, hay un panel dedicado a la ermita, de grandes dimensiones y donde se muestra nuestro magnífico templo, así como su historia y datos que conocemos sobre él. También cabe señalar que hay otro panel que se dedica a las festividades, la romería y las fiestas. Y otro muy especial dedicado a las tradiciones de la hermandad, que son en definitiva las tradiciones del pueblo de Cañaveras. Y para concluir esta exposición hay un último panel que se dedica al patrimonio de la hermandad, donde mostramos algunos de nuestros enseres, como por ejemplo la alfombra del siglo XVIII, los estandartes o alguna de las coronas de la Virgen. Para concluir la exposición hemos instalado una mesa donde se muestran otra serie de objetos, como por ejemplo la medalla oficial de la hermandad, un escapulario, una réplica de los estandartes, etc. La exposición itinerante Historia de una devoción centenaria ha iniciado su recorrido, como hemos dicho anteriormente, en Carrascosa y continuará a otros municipios como por ejemplo Huete. Cabe señalar que también visitará ciudades como Cuenca o Madrid. Os iremos informando dónde se encuentra esta exposición en los próximos meses. Os invitamos a visitarla. La verdad es que merece la pena un montón. Y si no te puedes esperar ya a verla cuando pase por tu ciudad o cuando pase por algún pueblo cercano donde tú estés, lo que yo te recomendaría es que escuches la audioguía que se ha confeccionado para la exposición, que desde mi punto de vista es chapó. Está mal que lo diga porque la he hecho yo, pero es una experiencia auditiva en la que gracias a... si la escuchas con cascos te irás sumergiendo de forma espacial en diferentes tiempos y espacios, tanto el Pinar como la Cuenca del siglo XX, con el objetivo de que te muevas y bucees conmigo por la historia de la hermandad y, como nos ha comentado Miguel, por cada panel. Y os recomiendo mucho escucharla si tenéis ganas de la exposición, porque funciona con la exposición y sin ella, o sea, está pensada para que también la puedas escuchar sin necesidad de ver la exposición. O sea que yo os la recomiendo, tenéis enlaces tanto de la exposición como de las audioguías en la descripción del vídeo. Pero antes de despedir este segmento quiero escuchar, por supuesto, cómo ha sido recibida la exposición en Carrascosa, porque al fin y al cabo la gente de Cañaveras estuvimos un día en la inauguración y tal. Y para eso tenemos con nosotros a Óscar Palomares, secretario de la Hermandad de Santa Ana, que ha sido nuestro hospedador, quien nos ha hospedado en Carrascosa, bueno, y quien nos está hospedando porque sigue abierta. Así que Óscar, adelante, cuéntanos cómo se ha recibido la exposición. Desde Carrascosa mandamos el más cariñoso saludo a todos nuestros amigos de Cañaveras. Y además les agradecemos que hayan querido que su exposición itinerante sobre la Virgen del Pinar esté por primera vez fuera de Cañaveras, en nuestro pueblo, en Carrascosa del Campo. La verdad que la jornada de la inauguración fue una maravillosa mañana de hermanamiento entre Cañaveras y Carrascosa. El resultado que está dando la exposición es positivísimo, ¿no? Porque está siendo visitada continuamente todos los sábados que tenemos abierta la exposición, y diariamente, aunque no esté abierta oficialmente, también pueden ir a verla. Y bueno, pues nos comentan desde Carrascosa el arduo trabajo y lo bien que está montada la exposición a través de esos paneles, incluso a través de ese código QR con ese supermontaje de ese audio que también han elaborado allí en Cañaveras. Así que es todo y un verdadero placer tenerla aquí en Carrascosa, y yo creo que está dando muchos frutos para aumentar sin duda nuestro hermanamiento, que como bien sabemos todos nació gracias a Radio Virgen del Pinar
y a Radio Campus. Así que muchas gracias, amigos de Cañaveras, y estamos siempre hermanados. Un saludo. A ti, Óscar, mil gracias por atendernos. Y ya por último, como última primicia, os diré que en esta romería se presentará la oración conmemorativa del 175 aniversario de la fundación de la Hermandad. O sea, con eso os dejo. Continuamos. Zascandileando por la Alcarria. Hoy zascandileamos hasta el billar de Domingo García. El billar de Domingo García es para muchos habitantes de nuestro pueblo un pueblo de paso, por el que pasan incluso todos los días, pero del que desconocen mucho. Así que vamos a poner luz en esa oscuridad. El billar de Domingo García es un municipio situado en el sector oriental de la Alcarria conquense, lindando con la serranía y a solo 20 minutos de la capital conquense. Todos conocen o esperan visitar el yacimiento de Noeda, que está situado en una de sus pedanías. Además también pertenecen al billar las deshabitadas Sacedoncillo y Villalba. La antigua villa romana, que pudo pertenecer a la élite aristocrática, alberga el mosaico figurativo más grande encontrado en España y en todo el Imperio Romano, superando incluso a los de Pompeya. Es único por sus dimensiones, calidad estilística y estilo narrativo, y por sus excelentes condiciones de conservación. Desde hace algunos años se puede visitar y gente de toda España está comenzando a acudir hasta Noeda para visitarlo. Se espera que el yacimiento sirva de revulsivo para una pedanía con 12 habitantes censados en un pueblo de 229, y para una zona que está en constante despoblación. Es la ilusión que comparten muchos vecinos. De hecho, Jesús González, propietario de la casa rural Las Callejuelas, la única de todo el billar y altamente recomendable, ya recibe llamadas de gente interesada en visitar el yacimiento. Más pesimista se muestra, sin embargo, Juan, el regente del bar de la plaza y propietario de una empresa de reformas, que quizá por su larga trayectoria trabajando en diferentes puntos de la comarca, dice que Noeda, al encontrarse en la carretera nacional 320, cree que muchos turistas no llegarán hasta la localidad y preferirán quedarse en Chillarón, que es más cercano a la capital conquense. Quienes así lo hagan se perderán conocer a una población de gente amable y hospitalaria, que mantienen vivo un pueblo de calles amplias y cuidadas, repleto de casas nuevas o reformadas con gusto y mimo, sin apenas ruinas ni escombros. También, más allá de Noeda, cuenta con un rico patrimonio artístico y cultural heredado de las diferentes civilizaciones que lo habitaron desde el Paleolítico inferior, pasando por visigodos, romanos, árabes y cristianos. Fueron esos últimos, pertenecientes al ejército de Alfonso VIII, quienes bautizaron al pueblo como El Pillar, pueblo pequeño, a este fértil paraje bañado por el río Guadalmejut y ocupado por los musulmanes hasta la repoblación medieval de finales del siglo XII. Para distinguirlo de otros con el mismo pueblo, agregaron después el de Don García, tercer obispo de Cuenca, a quien pertenecía el pueblo y posiblemente por donación de Alfonso VIII. Y la corrupción fonética lo convirtió en Dominus García, que acabó derivando en de Domingo García, tal y como señala la publicación Referencias históricas de Heliodoro Cordenete. Sin embargo, los árabes dejaron un importante legado en este pueblo, destacando el extenso conjunto de cuevas-bodegas para fabricar y almacenar vino excavadas en un talud natural de marga, un tipo de roca sedimentaria compuesta de calcita y arcilla y adosada al casco urbano. Su profundidad y elaboración, con interior abovedado y una boca exterior construida con fábrica de piedra de arco de medio punto, es similar al de otras cuevas situadas en pueblos cercanos como Torralba, Villaconejos del Trabaque o Albalate de las Nogueras. Además, la localidad cuenta con destacables edificios religiosos como la ermita de Santo Tomás Apóstol, situada en los alrededores del pueblo y en la que se celebra todos los años una romería, la del Santo Cristo de la Calzada, que se sitúa a la entrada, y la de Santa Ana, de los siglos XVII y XVIII, en la salida junto a la carretera nacional y separada de las cuevas-bodegas por tierras de labor. Por su parte, la iglesia parroquial de la Asunción conserva elementos constructivos de los siglos XV, XVII y XVIII. De la primitiva fábrica es la capilla de la cabecera de la nave derecha, dedicada a los condes de Cabezuela, procedentes de Ciudad Real, con estructura y crucería gótica del siglo XV. Del siglo XVII data su portada barroca y la torre del campanario, además de los retablos con columnas salomónicas en las naves laterales, mientras que el edificio de planta rectangular con ábside, naves laterales y una central más elevada pertenecen al siglo XVIII, es decir,
al neoclasicismo, como el retablo mayor de la nave central. Al fondo están el coro y 2 capillas de estructuras similares a ambos lados. Una de ellas alberga la pila bautismal y la otra alberga las imágenes que desfilan en las procesiones de Semana Santa, entre las que destacan una talla de Cristo yacente elaborada con los datos de la Sábana Santa de Turín, y posteriores ya en cuanto a periodo son los arcos, claves, pilastras y cornisas, que pertenecen ya al estilo rococó. Por su ubicación, Villar de Domingo García fue parada de viajeros gracias a su antaño famosa posada del siglo XVI, situada en la Plaza de la Constitución y en funcionamiento hasta hace pocos años. De la casona de planta irregular y 2 alturas con un porche de acceso de carruajes y caballerías, hoy solo queda una pared, con 2 ventanas desde la que se ve un interior convertido en plaza de toros. Pero para muchos este pueblo sigue siendo una parada obligatoria para comprar el exquisito pan que desde hace casi un siglo elabora en horno de leña la Tahona El Villar, un negocio familiar mantenido de generación en generación. Además de la citada casa rural y de 2 bares, esta pequeña localidad cuenta con otros servicios básicos como el consultorio médico, la vivienda tutelada de mayores, el cuartel de la Guardia Civil, una farmacia, una gasolinera, un taller de coches y una empresa de neumáticos. A estos se sumó la escuela rural Los Olivos, que reabrió las aulas tras llegar a un acuerdo para que los alumnos del municipio vecino de La Ventosa se desplazaran hasta ella. Son estos niños la gran opción de futuro de un municipio que con más o menos expectativas sueña con la llegada de turistas atraídos por el monumental mosaico de Noeda, que esperan que suponga un aliciente ante la actual escasez de oportunidades laborales de una zona poco visitada. Como los personajes de Beckett con Godot, los vecinos esperan a que el yacimiento se vaya haciendo famoso y reconocido hasta que quizá vuelva a convertir a Villar de Domingo García en ese lugar donde hacer un alto en el camino. Solo les queda confiar en que la espera, en este caso, no sea en vano. Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier Chavarría. Esta palabra me suena. Bienvenidos a Esta Palabra Me Suena, la sección en la que te damos una definición y tú nos dices la palabra típica de la Alcarria conquense. ¡Vamos allá! Comienza por M. Lienzo blanco con que se solía tapar y envolver la mesa. ¿Masera? ¡Correcto! Un té con Javier. Hoy me voy a tomar un té con Jesús Pérez Fuentes. Jesús es el encargado de dar el pregón que dé inicio a la Romería 2022 de los próximos 28 y 29 de mayo, y para mí es un auténtico gusto estar con él. Para daros un poco de contexto sobre Jesús. Jesús es una persona que ha trabajado mucho. Sus padres le mostraron ya lo que era trabajar, porque regentaban los teléfonos de Cañaveras. A su vez, su padre ya era miembro de la junta directiva de la hermandad y estuvo un montón de años. Jesús entró a la junta directiva muy joven, con unos 15 años, y ha estado en la junta directiva hasta hace bien poco, un total de más de 50 años, siendo la persona que ha estado más años en este organismo. Además, Jesús, de todo esto, es una persona que siempre ha destacado por una gran actitud de servicio y por tener una vida en la que ha estado muy pegado a la Virgen del Pinar. Pues como os comentaba, estoy ya con Jesús Pérez Fuentes. Jesús, muchísimas gracias por atendernos, que gracias. Estás ya inmerso en tus preparativos para el pregón que vas a dar ya a final del mes que viene. Pues sí, ya estamos en ello, trabajando. Pues lo primero, como siempre, te voy a pedir que nos resumas tu vida en un minuto para que la gente se sitúe un poco y te conozca mejor. Bueno, pues mi vida en un minuto es un poco difícil de explicar, pero lo vamos a intentar. Pues nada, nacimos en Cañaveras y de jovencito, pues la verdad es que me lo pasaba muy bien, hasta los 7, 8 años. Luego después, pues ya empezamos a trabajar de muy pequeñito porque había necesidades para tener que trabajar, y así estuvimos pues durante 8 o 9 años. Pero en una palabra para resumir, la verdad es que fui muy feliz. Uh-huh.
Y luego ya me has hablado un poco de tu niñez, pero como me has dicho, creciste en Cañaveras. ¿Cómo fue tu niñez en Cañaveras? Pues mi niñez pues fue, como decía, empecé a ir al colegio con un profesor, don Inocencio, Ujú. y la verdad es que yo no lo había visto nunca de cerca y don Inocencio pues tenía un ojo que no veía bien, entonces me daba un poquito de miedo, dice, porque llevaba un parche y eso, y la verdad es que me daba un poquito de miedo. Y ahí estuvimos unos años y luego ya, pues claro, ya pues la verdad es ya el miedo y pues ya no. Luego ya después pues pasaron 5 o 6 años, estaba muy bien y luego ya de 8 o 9 años ya pues empecé a trabajar. Fui de zagal, después iba a coger aceitunas, casualmente con Bautista fui a coger aceitunas y después pues iba a segar también, todo con amo. Y esa fue mi niñez, un poquito trabajadora. Ujú. Pero en una palabra era feliz trabajando también. ¿Y tus padres se encargaban de los teléfonos del pueblo? ¿En qué consistía un poco esto que hacían? Porque para gente como yo, que ya soy más joven, pues se me hace rarísimo, ¿no? No solo el tener que ir a un sitio o el que haya 3 teléfonos en el pueblo y tenga que ir a uno para hablar con otra gente, que me digan que sí conferencia con no sé dónde. Explícanos un poco. Efectivamente, cuando pusieron la línea telefónica en Cañaveras, porque había una sola línea telefónica para todo el pueblo, había 9 abonados, fueron los primeros 9 que se pusieron, y entonces consistía en que la gente iba a poner una conferencia y nosotros apuntábamos el número, lo pasábamos al billar de Domingo García, que era el centro colector, y entonces, claro, nos ponían la conferencia cuando ellos tenían libre. Y en eso consistía, debíamos de apuntar quién lo ponía, el tiempo que había estado, porque las conferencias se cobraban por minutos, cada 3 minutos era una fracción, y se cobraban pues de esa forma. Y así estuvimos pues durante 15 o 20 años, hasta que ya pues vinieron ya las líneas de discos, que ya nos pusieron 2 líneas. Entonces ya pues las conferencias iban más rápido, pero consistía en eso. Había también lo que le llamamos aviso de conferencia. Por ejemplo, llamaban de Madrid y nos decían, pues tienes que avisarle a Bautista Blanco. Y entonces teníamos que llevar un papelito en el cual ponía la cita a la hora que era. Y nos tenían que firmar el papel, porque si no lo firmaban y decían que no habíamos avisado, pues nos podían a nosotros sancionar. Y en eso consistía un poco. Y supongo que habréis atendido llamadas de todo tipo, que habréis escuchado cómo nacían niños, bodas, o sea, habréis escuchado por teléfono un montón de cosas. ¿Y nos puedes contar alguna anécdota que durante tus años hayas tenido? Pues sí, hubo muchas, pero me acuerdo de una de ellas porque la verdad es que es un poco, no sé cómo decirte. Graciosa, ¿no? Graciosa. Pues llamó un señor de Madrid preguntando por un señor y entonces, claro, estaba yo y entonces le dije, digo, pues espérate 10 minutos que voy a avisarle y viene ese señor, digo, le llamas entonces, con que así lo hicimos. Llegó ese señor, digo, métete ahí al locutorio, digo, y ahora ya que llama ese señor y te habla. Así fue, empezó a hablarle y ese señor pues no le oía. Y entonces el señor le decía que se lo pusiera el auricular en la boca. Y el otro decía, dice, pero si abro la boca y no me entra. O sea que se quería meter el auricular en la boca en vez de ponerse el micro. Y en eso consistía, claro, nos echamos todos a reír porque, claro, dice, si no me entra en la boca. Y esa fue la anécdota que... ¿Y se formaban muchas colas para llamar? Pues sí, la verdad es que sí, porque luego salió una fórmula que era a partir de las 8 valía la mitad de dinero. Entonces la gente pues esperaba a partir de las 8 y todo el mundo quería pues hablar en esa hora. Y la verdad es que algunos se tiraban 2 o 3 horas para poder hablar. Y sí, había colas y había muchas regañinas también, porque todo el mundo quería ser el primero. Porque no solamente era la gente que iba allí, sino a los abonados que había,
había que atenderlos también, y línea no había nada más que una. Y seguimos en tu casa, pero ahora nos desplazamos un poco de tema y nos vamos a hablar un poco de la hermandad, porque por lo que estás aquí, en cierto modo, ha sido por todos los años que has estado colaborando con la hermandad y en sí colaborando con la Virgen y lo que iba haciendo falta. Y es que no has sido solo tú, es que también antes fue tu padre. O sea, cuéntanos un poco sobre esto, ¿cuántos años estuvo? ¿Qué hacía? Cuéntanos. Pues mi padre estuvo sobre 35 años o una cosa así. Y mi padre, pues aparte de hacer las cosas que había que hacer en la hermandad, de limpieza y cosas de esas, pues también fue unos años tesorero. Y también me acuerdo yo de niño de tener la ropa de la Virgen, los mantos y cosas de esas allí. Y efectivamente, y luego también mi padre, pues yo me acuerdo porque ya era mayorcito, ya tenía 14 o 15 años, pues vino un chico a hacer lo de las parcelas, cuando se hicieron las parcelas de la Virgen, y resulta que ese chico era el hijo de... Con las parcelas te refieres al camino, ¿no? Sí, cuando hicimos lo del camino, es que iba a hablar de eso. Ah, vale. Entonces vino ese chico a hacer las parcelas y se quedaba en mi casa, y era el padre de ese chico era amigo de mi padre. Entonces mi padre le dijo, ¿tú podrías ensanchar el camino de la Virgen? Y claro, como se quedaba en mi casa, pues el muchacho le dijo, pues lo voy a hablar, dice, a ver si puedo venir sábados y domingos, cuando yo libro, y lo podemos hacer. Y efectivamente, mi padre lo consultó con la hermandad, y claro, los de la hermandad pues deseando de que lo hicieran. Y así se hizo. Y eso yo creo que fue una de las mayores satisfacciones de mi padre también, de poder ensanchar el camino, para que ya empezáramos a subir con los coches. Y ya vamos a movernos en tu familia hasta tu persona, ¿no? Te comentaba que ayer, cuando estaba preparando la entrevista, pues cogí uno de los libros del archivo que tenemos aquí en la Casa Hermandad con todas las actas del histórico, y pasando hojas, digo, madre mía, o hay un señor que se llama como el que voy a entrevistar mañana, que estaba en el año 60, en el 70, digo, un montón de años, pues digo, si este señor estuvo en la Junta hasta hace nada, y pasando hojas y el nombre seguía, digo, no, tiene que ser él. ¿Cuántos años has estado en la Junta, Jesús? Pues 40 y tantos. No sé si habrán llegado... No, yo creo que sí, que han llegado a 49 o 50. Sales desde los años 60, o sea, imagínate si... Sí, 60 quizás, y alguno, 65, 66 por ahí, que tenía yo 15 años. Quizás entonces has ya sido estaba... de las personas que más tiempo has estado... Pues yo eché las cuentas y creo que sí, que he sido el que más tiempo ha estado de hermano con la Virgen. Y ahora vamos a remontarnos a los inicios de estos tantísimos años, prácticamente casi toda tu vida. Efectivamente, toda mi vida, toda mi juventud la he pasado con la Virgen. Y entonces, la pregunta es, ¿entraste muy muy joven, según me has dicho, como con 15 años o tal? Y lo lógico es pensar, bueno, pues su padre, faltaría alguien y le diría, vente Jesús, que nos falta alguien y métete aquí que a veces me ayudas. Pero es que me estabas contando que no, o sea que por favor Jesús, cuéntanos cómo y cuándo entraste en la junta directiva de la hermandad. Efectivamente, mi padre nunca me dijo entra en la junta, sino que yo iba a ayudarles, iba cuando había que arreglar los caminos, porque entonces había llovía y entonces estaba todo el camino lleno, pues me decían vente Jesús, pues Jesús se iba. Y entonces un hermano, concretamente Teófilo, pues me dijo, Jesús, tú siempre que nos estás ayudando, ¿por qué no coges y te metes en la junta? Y entonces, claro, yo les dije, porque entonces había un número determinado de personas que entraban en la junta. Digo, no vais a echar a nadie por mí y yo no quiero que se os salga ningún hermano si yo tengo que entrar en la junta. Total que se pasaron 2 o 3 años y ya me decían, no, pues tú tienes que entrar en la junta porque te lo mereces y porque tú haces más que muchos de nosotros y para allá y para acá. Total que ya, pues cuando ya hubo otra reunión, fueron a llamar a mi padre, me llamaron a mí también, y en esa junta ya pues me admitieron como hermano. Y desde entonces pues estoy con ellos. Y si algo caracteriza todos estos años, en concreto han sido las obras, porque ha habido de obras, supongo, en 50, 60 años. Pues muchas una barbaridad. ¿Nos puedes contar más o menos cuáles han sido las principales para que nos hagamos una idea de la cantidad de años y de cosas que tú has visto? Pues cuando al principio de entrar yo, a lo mejor hacíamos alguna obra en la casa del santero, pero eran cosas menores, que se había roto un tabique, que se había... O sea, grandes obras,
Luego también pues se pintaron 3 o 4 veces durante el tiempo que he estado yo, se ha pintado lo que es la iglesia de la Virgen. En la cúpula, Sí. eso se pintaban también y eso. Y, por ejemplo, los tejados, lo que llamamos recorrer el tejado, pues cada 5 años o así, pues había que hacerlo porque se llenaba de cosas de los pinos y eso, y había que limpiarlos porque si no las canaleras pues se llenaban de eso. Pero la más grande y más importante pues ha sido la que se ha hecho, la última que se ha hecho, la cúpula de la Virgen. Que para que nos entendamos te refieres al tejado, ¿no? Al tejado. Vale. Tejado. Luego, durante tus años también otro hecho así bastante relevante que se dio fue el tema de que el incendio que afectó a la Virgen. Y me gustaría preguntarte qué sentiste cuando ocurrió todo esto. Pues sentí, me estoy ahora acordando y también me emociono porque me vi con Enrique Torrecilla y nos dimos un abrazo. Y pensamos que habíamos perdido ya a nuestra madre, pero luego después, claro, ya te das cuenta y dices, no, la Virgen no se pierde nunca. Porque claro, si se muere tu madre, pues ya nunca aparece, pero la Virgen ahí está otra vez y la verdad es que todo el pueblo se portó muy bien, enseguida se recaudó para restaurarla y no sé, y cada vez pues la Virgen está más guapa y más feliz de tener los hermanos que tiene. Y hablando un poco de todo lo que has hecho en la Junta, tú también durante muchos años has sido arrendatario de las tierras de la Hermandad. Y me gustaría preguntarte en qué consistía esto. O sea que adelante, cuéntanos sobre esto. Bueno, pues no solamente yo, mi abuelo Francisco pues fue el primero que estuvo con las tierras de la Virgen. Después pasaron a mi padre y después pasaron a mí. Y la verdad es eso consistía en que los hermanos de la Virgen, la hermandad, pues arrendaban, tenía la Virgen, donaron las tierras y los hermanos pues las arrendaban, pues ¿quién las quiere llevar? Y las cogió mi abuelo y desde entonces pues las hemos llevado nosotros. Por ejemplo, pues me acuerdo de las primeras que yo me acuerdo, pues era unas fanegas de trigo por las tierras que llevábamos. Después fueron 2, luego 3, luego 4 y así mi padre ya pues ya fueron más. Y luego yo ya pagaba en euros, ya no era cosas de fanegas, de ¿no? fanegas ni nada de eso. Y luego ya pues ya llegó un momento en que ya pues decidí pues en tal año, me parece que fue en el 2015, dije ya voy a dejar las tierras y que salgan a libre concurso, ¿no? A libre concurso para el que las quiera llevar y también me costó mucho porque era una cosa que me... Claro, es que no las sé, llevaban desde tu abuelo, claro. Exactamente, que era una cosa, pues me pasa igual que con la Virgen. Era una cosa que, no sé, para mí la Virgen es mi madre y aquello pues parecía que era mío también. Pero la realidad no era mío, que era de la Virgen. Y eso es. Y tú también, otra de las cosas que hacías que mucha gente se acordará de ti viéndote es siempre las procesiones delante de la Virgen diciendo parad, adelante, no sé qué. O sea, tú en la práctica has dirigido casi todas las procesiones de la Virgen. Y me gustaría preguntarte sobre esto, que en qué consiste y por qué es importante que una persona haga esta función. Bueno, pues a los pocos años de estar allí, yo creo que fue sobre el 80 y tantos, le propuse a la hermandad, me parece que estaba el Antonio, estaba Bautista, no sé si estaba Ángel también, Ángel Chavarría, y les dije, digo, ¿por qué no siempre que salga la procesión, siempre que valga, que sea cosa de la Virgen, no hay algún miembro siempre de la Virgen ahí? Digo, porque la Virgen no se puede dejar sola con la gente, que todo el mundo la quiere mucho y eso, pero tiene que haber un responsable para cuando llegue un cierto momento que se vea una cosa que no se puede decir, alto, no, eso no se puede hacer. Hay que coger, y entonces me acuerdo que Antonio Chavarría dijo, pues sí, tú te vas a encargar de eso. Y desde entonces pues siempre me he encargado yo de subir a la Virgen, de bajarla, siempre he tratado de estar ahí, de hacerlo lo mejor posible y todas esas cosas. O sea que, pero todo con amor y con orgullo. ¿Y en qué consiste esta función? Pues la función consiste en eso, en estar tú siempre pendiente de la Virgen. Siempre, por ejemplo, si se le cae la corona, si se le cae por un lado, si se le caía al niño cualquier cosa, pues estar y decir, hay que parar, hay que poner esto o cualquier cosa.
Pero siempre yo recomiendo a los hermanos y a los de la hermandad de ahora, pues que siempre haya uno de ellos, como mínimo uno, siempre pendiente de la Virgen. En las procesiones, en las claro. procesiones. Y ya me has ido explicando un poco a lo largo de la entrevista, pero más o menos, así a modo de resumen, ¿qué hacías como miembro de la Junta Directiva de la Hermandad? Bueno, pues aparte de todo lo que he estado comentando, pues luego después había que salir a recaudar. Ujú. Y era una cosa también de las que siempre he estado durante todos los años, hasta después de dejarlo de la hermandad. Conchi me dijo que por favor, que fuera Claro. los primeros años con los nuevos. Ujú. Y estuve yendo un par de años con los nuevos. ¿Y te gustaba a ti esa función de ir casa por casa, tal? Pues te digo la verdad, sí me gustaba. Aunque había gente que lo odiaba, no, a mí me gustaba. Porque ahí es donde he visto que la gente quiere a la Virgen. Tanto los pobres como los ricos. Ujú. Y de eso estoy orgulloso, de que todo el mundo la quiere. Ujú. ¿Eh? Y bueno, aparte de pedir, me has dicho, ¿no? Pues que hacías más cosas, ¿no? Pues sí, ya lo que te he comentado, que eso, que pues luego había que ir a limpiar, por Claro. ejemplo, y también estábamos. Había que ir a quitar la broza que había alrededor de la esta, y también estábamos. Subíamos a escardar con las mochilas alguna vez antes de empezar a contratar, Ujú. porque luego ya después ya se conoce que éramos más ricos y ya en vez de subir nosotros, pues contratábamos a la gente. Sí. O porque nadie queríamos subir, me voy a meter yo el primero. Ujú. Y has estado un montón de años, como hemos visto, has hecho un montón de cosas. Yo tengo que decirte, como ya te comenté antes, que preparando esa entrevista todo el mundo me decía... Bueno, todo el mundo primero que era una persona me decía, uy, Jesús, ¿qué te voy a contar yo de Jesús con lo discreto que era? Todo el mundo, que sé que hay gente que os gusta, ¿no? Y sois cuidadosos con eso. Todo el mundo me ha dicho que eras muy discreto y también, sobre todo, que eras muy servicial. Todo el mundo ha coincidido en que eras de esa gente en la que si decían... Oye, hace falta no sé qué, Jesús ya estaba. Jesús estaba allí siempre, sí. Que Sí. has sido una persona súper servicial y que has estado siempre ahí cuando tenías que estar y todo el mundo te ha valorado un montón en ese Y, sentido. y siempre con mucho amor. Hmm. Y eso es lo esencial. Y siempre, yo para mí me podría enfadar con alguien, pero para venir a ayudar a la Virgen jamás. Ujú. Para mí eso era, no sé, parece que es una cosa que yo la tenía que hacer y ya está. ¿Y de todos estos años tienes alguna anécdota? Pues no te podría decir una en realidad. Hay muchas, pero también me lo he pasado muy bien. Ujú. O sea que yo he disfrutado con la gente cuando íbamos a limpiar, cuando íbamos a hacer... Ujú. Pues yo he disfrutado mucho con todo eso. Cuando se iba, no sé, a cualquier sitio. También a mí me ha gustado mucho cantar y yo... Más de 4 veces me habían oído cantar a la gente, a la Virgen. Ujú. Y no sé, y siempre con mucho sentimiento y mucho amor. Ujú. Y así, echando la vista atrás a todos estos años que has estado en la Junta, ¿cómo los valoras? ¿Estás contento con todo lo que has hecho? Súper contento. Me gustaría no sé, que mis hijas pues se parecieran un poquito a mí en ese aspecto, ¿sabes? Pero yo tampoco les voy a decir, ellas sabrán lo que tienen que hacer y yo lo que quiero es que sean buenas personas y respeten a todo el mundo como yo respetaba a toda la gente. Y has sido siempre una persona muy sensible y esa sensibilidad, por ejemplo, la hemos visto en que has escrito poesías a la Virgen y me gustaría preguntarte un poco de dónde surge esta cosa de escribir poesías, escribir canciones que me comentabas antes. Cuéntanos, Jesús. Pues no sé, eso yo creo que va en el ADN de uno, ¿sabes? Porque mi padre ha fumado mucho y yo no he fumado nada, ¿sabes? Pero sin embargo, mi padre también tocaba la guitarra de chaval y no sé, será de eso que... Y ya pues la verdad es que compuse canciones, incluso tengo una canción para el pueblo también, que la compuse, y otras varias canciones. No sé, soy muy romántico también. O sea que... ¿Y qué te llevó a escribir una poesía sobre la Virgen? Oh, eso fue cuando me marché a trabajar al País Vasco y la verdad es que allí estuve un mes que lo pasé un poco mal porque estaba siempre lloviendo, no se veía el sol nunca. Y yo decía, digo, estos como son los de ETA, digo, son malos y Dios les castiga. No sé, me pensaba así, pero no, es que allí decían que el clima era así y eso. Entonces yo, pues la verdad es que me sentía muy mal. Entonces, no sé si era el año 1970 o 1980 y estando una vez escuchando las olas ¿Del mar? del mar, allí en Monte Higueldo,
pues resulta que, no sé, me dio por pensar en la Virgen, digo, pues le voy a componer una poesía. Y desde entonces esta poesía la compuse desde entonces. Y ya por ir acabando, como me has comentado, has tenido hijas, tienes nietas, y si ves tu historia familiar, tu abuelo ya era muy devoto, tu padre era muy devoto, tú eres muy devoto y tus hijas también tienen bastante devoción. Y me gustaría preguntarte, que mucha gente se hará esta pregunta, que cómo tu familia ha sido capaz de ir traspasando de generación en generación la devoción. Pues, hombre, yo creo que mi padre, ya te digo, mi padre a mí nunca me dijo, Jesús, métete en esto, nunca. Él me veía que yo iba, pero yo iba por mí mismo, no porque me obligara. Entonces, ya te digo, el Teófilo Cachero, pues fue el que más me impulsó a meterme yo aquí en lo de la Virgen, porque Sí. yo me sentía útil yendo a hacer cosas, y yo digo, pues la Virgen me lo va a pagar, y la verdad es que cualquier cosa que le he pedido me la ha concedido. Así que estoy súper orgulloso. Y luego lo de mis hijas, pues no sé, ellas, pues yo hago igual. Ellas me han visto a mí y yo creo que por eso pues han salido así también, que les gusta la Virgen y... O sea, se podría decir que a través del ejemplo, ¿no? Exactamente. Más bien con el ejemplo. Que qué mejor explicación que el ejemplo, ¿no? Efectivamente, porque yo puedo decir no fumes y yo soy un fumador empedernido, entonces no me digas que no fume. Y ya, antes de hacerte la última pregunta, te quiero preguntar, como todos sabemos, el próximo sábado 28, si no recuerdo mal, de mayo, tienes el pregón. Uh-huh. ¿Estás nervioso? ¿Cómo te estás preparando? Cuéntanos un poco. Pues la verdad es que sí estoy nervioso, porque me emociono con poco, y entonces, claro, me da no sé qué emocionarme cuando estoy explicando allí un poco lo que ha sido mi vida desde niño hasta nuestros días. Y sí, estoy un poquito nervioso, pero trataré de hacerlo lo mejor que pueda y lo mejor que sepa. Y ya verás que lo vas a hacer muy bien, estoy seguro, porque en esta charla que hemos tenido antes de grabar y ahora grabando, seguro que lo vas a hacer fenomenal. O sea que vamos ya a la última pregunta, y es que nos expliques un poco cómo es tu devoción a la Virgen del Pinar. Pues mi devoción pues a la Virgen del Pinar es llevarla todos los días en mi corazón y en mi pensamiento. Para mí la Virgen del Pinar es lo más. Siempre está conmigo. Así que con eso lo digo todo. Pues muchísimas gracias, Jesús, por atendernos. Muchas Mucha suerte. gracias a ti por entrevistarme. Suerte en el pregón, que ahí estaremos también para apoyarte, y ya verás cómo lo vas a hacer fenomenal. Pues muchas gracias. Y un placer haber pasado este tiempo contigo. Y ahora, que estamos hablando de tu poesía, ahora después, cuando acabemos la entrevista, vamos a escuchar todos juntos tu poesía, lo bien que ha salido. Muy bien. Y puedes darte por satisfecho. Así que esto ha sido todo por hoy. Si quieren seguir informados, www.virgendelpinar.com. Nos vemos en la romería. Adiós. Adiós. La poesía a la Virgen. Siempre cerca de ti. No creas que estás sola, Virgen Santa del Pinar. Todos estamos contigo. No te queremos dejar. Mucho es lo que te pedimos, de más es lo que nos das. Como eres nuestra madre, tú nos sabrás perdonar. Cuando te miro a los ojos, mi piel se pone a temblar, suspiros de amor a ti, Virgen Santa del Pinar. Por muy lejos que yo vaya, te llevo en mi corazón, eres para mí un refugio lleno de fe y de amor. Adiós, Virgen del Pinar, adiós, Madre de este pueblo, que siempre tú nos acojas para llevarnos al cielo. Has escuchado Radio Virgen del Pinar, el podcast que te acerca a Cañaveras y lucha contra la despoblación desde la información.